Estamos en comunicación con Valentín Ibarra, que hoy nos comentará sobre lo que ha preparado para su columna Tecnologías del Cuerpo en Clave Actual. ¿Cómo estás, Valentín? Hola, Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos solos con Nippon en la radio. Qué gusto de volver al aire de las sofistas, y en este nuevo formato, con redistribución de espacios, con redistribución de tareas y demás, así que, bueno, aprendiendo de la nueva configuración del mundo. Sí, hoy, por ejemplo, a las 12:30 va a venir Nair, que es su cumpleaños, y quiere estar en la radio. Y bueno, tal vez podemos también a futuro implementar esto de a poquito, uno u otra puedan venir, pero no más de dos aquí en el estudio, obviamente. Y hay que mantener con prudencia y con responsabilidad el espacio de aislamiento, del distanciamiento social. Así que, bueno, la verdad es que leyendo permanentemente las nuevas publicaciones que están saliendo, todos los intelectuales están con una fiebre de redacción y de reflexión, así que estamos tratando de seguir a algunos faros para decodificar este tiempo actual, y me parece que las sofistas va a oficiar de canal también en esto, y es su sentido, ¿verdad? Sí, yo he visto, bueno, vos también, todo lo que se va publicando en forma de artículo, de libro digital, de entregas en distintos formatos, y dicen que ya Zizek, por ejemplo, está escribiendo un segundo libro sobre esta pandemia, y una serie impresionante de reflexiones, debates, polémicas, desacuerdos, que, bueno, en un punto saturan también. Sí, vos sabés que hace muy poquito, hace 2 días, vi que está publicado una segunda parte de Sopa de Gujuan. Eso no sabía. Que se llama La Fiebre. Ajá. Es un compilado también nuevo, acaba de salir hace menos de 10 días, en el que una segunda línea de intelectuales también de primer nivel, de las universidades más prestigiosas, hace como de una segunda reflexión de aquella que se hizo en la primera entrega. Así que, y me parece muy interesante las primeras palabras con las que abre ese compilado. Dice que este tiempo es muy asemejable a la constitución de un mito. Porque dice que en la construcción de los mitos hay dos sentidos o dos territorios de disputa que lo van a constituir. Una es la pregunta por el origen de ese mito, desde dónde parte, y la otra es el sentido que va a tener. ¿Cuál es la interpretación que la cultura donde nace le va a dar? Y dice que este tiempo es muy asemejable a esa constitución. A priori es interesante la propuesta. O fíjate que Paul Preciado escribió en un artículo muy citado, que salió en el diario El País, pero que es una reformulación de su intervención en Sopa de Gujuan, que se llama Aprendiendo del virus. En esa entrega, Preciado dice que esta mutación que estamos sufriendo socialmente es una nueva reconfiguración de los espacios, y donde en este momento se está reperfilando los espacios de lo público y lo privado. Ya nada será como antes, dice, como antes, y nuestros espacios, nuestro domicilio, se ha transformado en una prisión blanda. Ya todos los espacios que conocíamos anteriormente, la casa, la escuela, la fábrica, la prisión, no es Preciado parte del pensamiento de Foucault, y dice que, bueno, ahora estas sociedades disciplinarias tienen una nueva vuelta de tuerca, y que se han transformado. Aquellas prisiones pasaron al seno de nuestro hogar.
Y eso es todo un desafío para el sujeto de este tiempo y del futuro inmediato. Claro, yo pensaba cómo se ha revertido, porque por un lado nosotros estamos encerrados y por otro aquellos que están encerrados desde hace tiempo en una prisión o en una clínica tienden a liberarse o a ser liberados por razones también de seguridad al interior de esos espacios. Puede ser una clínica psiquiátrica, un manicomio, como se decía antes, o la misma prisión, la cárcel, ¿no? Es decir, se han revertido, se han trastocado no solo los tiempos, sino los espacios. Vos fíjate que qué interesante eso, esta transmutación de espacios que estamos planteando, que trae también aparejado, esto lo resalta Zizek, lo resalta Preciado también y otros, respecto de la búsqueda de cómo esta tensión global, que no es asemejable, dicen, y en eso coincidimos, no es asemejable ni al crack bursátil del 29 o del 30, ni a la Segunda Guerra Mundial. Esto es mucho más potente, esto es algo verdaderamente global, como no teníamos precedentes, y las tensiones que genera sí son como vitales en las sociedades contemporáneas. Es la búsqueda de enemigos, tanto internos como externos. Sí. Esta cuestión respecto de liberar está mal dicho, ¿no? Porque lo que se está haciendo es una reorganización del sistema carcelario también por cuestiones de seguridad. Recordemos que las cárceles son lugares de hacinamiento. Exacto. Entonces, si el virus entra a correr por los pabellones superpoblados, los cadáveres se van a contar por miles. Sí. Entonces también hay que entender el sentido un poco, independientemente del modo de implementación y de que ahí puede haber un montón de claroscuros o de cuestiones para debatir. A mí me parece de que la idea originalmente es interesante y es destacable y es para detenerse a pensar, ¿no? Por supuesto, porque además, recordemos de que el preso tiene derechos. Sí, por supuesto. Yo dije la palabra liberar en el sentido de que nosotros percibimos un espacio doméstico, los que tenemos casa, donde estamos encerrados. Y los que están encerrados pueden salir de ese encierro, obviamente van a ir a otro encierro, porque también tendrán que hacer cuarentena. Claro. En ese sentido lo dije, es decir, como liberarse de un encierro para entrar en otro sería. Sí. Pero lo cierto que escuchándote, yo también venía pensando esta cuestión del... Sí, decime. No, de que en esta crispación generalizada que hay una búsqueda de enemigos tanto internos como externos. En el plano interno se van a atacar las políticas económicas, se van a atacar las políticas de seguridad, se van a atacar las políticas de asistencia a los sectores más vulnerables, y en el plano externo, vos fíjate que todos hemos visto horrorizados y siempre con un dejo con una carga también de xenofobia y de racismo, cómo son los mercados de China, lo que se vende, la manera en la que se compran y se venden los animales para el consumo y demás, y esto ha generado que una mirada con un sesgo de xenofobia que es bastante importante. Sin embargo, la respuesta que dieron las sociedades occidentales a las que admiramos ha sido catastrófica. Sí. En Estados Unidos se han multiplicado los casos por intoxicación con lavandina y con cloro, porque el presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial y al país donde digamos el imaginario occidental aspira, el presidente sugirió inyectar o ingerir desinfectante para atacar el virus. Entonces, y esto ha traído una respuesta que un niño de jardín sabe que no debe tomar lavandina. Entonces, me parece de que el sesgo, la carga viral, la ponemos siempre sobre un enemigo que buscamos construir. En este caso, los mercados de animales en China, ¿no?
Sí, incluso estaba pensando que para eso están los expertos y los especialistas. En base al tema de los desinfectantes, hay que tener en cuenta las proporciones. Hay una proporción que, si es mínima, no es efectiva para desinfectar los ambientes, digamos que nos previenen de este virus. Pero al mismo tiempo, una dosis excesiva puede traernos aparejados problemas alérgicos con la piel, los ojos, y entonces hay también un comercio, entre comillas, que se arma vendiendo una serie de productos. Lo vi, por ejemplo, ya lo comenté el lunes en España, que hay un gran escándalo a raíz de que se están vendiendo productos que supuestamente son efectivos, y también los barbijos que no son originales. Entonces eso ha generado hoy en España todo un debate. Y es interesante que demos estos ejemplos porque, como bien decís, en nuestro imaginario lo que está afuera es mejor, lo que viene de Europa es óptimo, es la civilización, ni hablar de todo un imaginario en torno a Estados Unidos, que en realidad circunstancialmente y lamentablemente desde mi punto de vista tienen un presidente como Donald Trump, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, más allá del país en sí mismo y del pueblo, que uno no está contra ellos, sino contra una medida que... Sí. No, por supuesto, lo que pasa es que, bueno, en la región también con Jair Bolsonaro, que es va a ser un foco de tensión permanente, porque, digamos, la explosión de enfermos y de contagiados y de muertes que se espera estadísticamente para Brasil, a nosotros nos va a atacar directamente. Sí. Entonces, y esto es la respuesta que han dado elecciones manipuladas, elecciones que han sido con candidatos que han sido tergiversados, enjuiciados, encarcelados, y han llegado al poder personajes que son siniestros y personajes que son, o por lo menos demuestran una falta total de competencia para ostentar estos cargos, ¿no es cierto? Sí, yo realmente a veces uno ve escenas, escucha declaraciones que no puede creer, porque dice, bueno, esto parece de ciencia ficción, no puede creer que se digan esas cosas, que se afirmen y que afecten de manera directa, indubitable de la vida de las personas y la integridad física de las personas. Estamos en otro encierro, que es el encierro de las decisiones, ¿no? A veces sentirnos encerrados en no saber qué decidir, qué es lo mejor. La crisis económica indudablemente está y va a agravarse, pero ante ese dilema de la protección de la vida no podemos dudar. Y sí, Brasil es un caso tremendo. Yo siempre comento que veo mucho el canal alemán Deutsche Welle, y ellos todo el tiempo tienen presente la situación de Brasil, aparte con la crisis que ha provocado la renuncia del ex juez Moro y la renuncia del ministro de Salud. O sea, ellos le suman al problema de la pandemia una crisis política muy fuerte. Sí. Y respecto de la construcción, vos recién mencionabas la cuestión de cómo se van construyendo las opiniones. A nivel interno se atacan las medidas sanitarias en esta falsa dicotomía entre salud y economía. Justamente hay panelistas a toda hora en todos los canales de televisión que están atacando las medidas de salubridad que se están tomando, las medidas sanitarias, en pos de reabrir la economía, porque digamos dicen de que esto es un invento, de que la economía de esta manera no puede y es cierto de que se va a agravar la crisis. Lo que pasa es que ¿cómo hacemos para contener además una crisis? Hemos visto imágenes de Ecuador, por ejemplo, la cantidad de muertos en las calles, literalmente muertos en las calles, porque el sistema sanitario está colapsado y no estuvo preparado de antemano. Sí. Entonces, si a la crisis económica le agravamos una situación tal, no me parece que ahí se derriba esta dicotomía entre sanidad y economía, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de estar en un panel con un grupo de Podemos y Jorge Alemán,
en Madrid hace 2 años. Y Jorge Alemán decía, a propósito de estos autores como Alain Badiou o Slavoj Žižek, que plantean una hipótesis comunista, una nueva forma de entender al comunismo que no tiene nada que ver con Stalin ni lo que se ha dado a principios del siglo XX. Pero en un momento Jorge, crítico de eso, decía, pero ¿cuántos muertos necesitamos para terminar con el capitalismo? Es decir, él rechazando esta hipótesis comunista, ¿no es cierto? Porque él decía, para implementar esto va a haber muchos muertos. Y hoy pensaba la ironía, ¿no?, de que los muertos llegaron por otro lado, no llegaron ni por una política, ni por la guerra entre 2 países o entre 2 continentes. Es decir, que no llegó por ese lado cifras de muertos que realmente son espeluznantes. Y yo siento un enorme dolor de ver todo el tiempo cómo los programas, los noticieros, los informativos están contando los muertos de un lado, del otro, de una región, de otra, comparando también lo que puede ser un éxito o un fracaso en políticas de salud en los términos del número de muertos. Y detrás de cada muerto hay una historia, hay una familia y hay un gran sufrimiento, ¿no? Yo creo que lo que expone, usando también parafraseando un poco a Preciado, lo que expone esta crisis es la fragilidad humana y este arrojo a una intemperie que es mortal, y que desnuda así como desnuda la infinita capacidad humana para crear y para resistir y para generar nuevas estrategias de supervivencia, también desnuda la miseria y lo peor del ser humano. Sí. En ese territorio de disputa que se genera en ambas humanidades, y ambas humanidades que todos llevamos dentro, se está constituyendo un nuevo orden, un nuevo sistema mundo, y al que nos toca no solo asistir, sino también ser protagonistas. Sí, es así. Bueno, Valentín, para el próximo lunes, que ya comenzamos en mayo, con una linda etapa en el programa, porque vamos a tener toda una campaña gráfica de difusión de nuestro programa, de nuestro proyecto. Te esperamos para seguir conversando sobre todos estos debates que día a día se renuevan. Bueno, Angelina, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia de Las Sofistas. Ya nos vamos a encontrar todos en el aire y en el estudio nuevamente. Sí, por supuesto. Yo después subo este audio a nuestro canal de YouTube. Un abrazo. Ojalá se haya escuchado bien. Un beso grande. Se escuchó bien. Gracias. Bárbaro. Chau, chau.